Llevamos 100 días de un nuevo gobierno. Desde querer cambiar la Constitución Nacional a través de un DNU, aumento de despidos, recesión económica y una alta inflación que no se detiene, este nuevo gobierno de Javier Milei plantea desde sus inicios la entrega de la soberanía nacional. Para el día de hoy estamos en una charla, en un especial de esta nueva emisión de Info Soberana con Luciano Orellano. Bienvenidos a una nueva emisión de Info Soberana. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Les recordamos que es fundamental que se sumen, que nos sigan en las redes sociales, en todas las plataformas a través de Info Soberana, en nuestro canal de YouTube también, que se puedan suscribir, así pueden seguirnos y enterarse de todo el material que producimos a través de Info Soberana. Como decíamos al comienzo, este es un especial. Es el primer programa que hacemos en este 2024 y, como era de esperarse, queríamos jugar una carta fuerte. Por eso nuestro invitado, para empezar a pensar el programa de hoy, que tiene como consigna "La patria es el desafío", estamos en presencia de Luciano Orellano. Buen día, Luciano, ¿cómo andás? Bien, un gusto, siempre un privilegio estar acá, una alegría muy grande, hemos estado en otras oportunidades. Sos como un amigo de la casa ya. Sí, un amigo y bueno, mucho cariño, mucho compromiso con lo nuestro y se respira la patria en este lugar, es un poquito. Bueno, Luciano Orellano es integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, es autor también de 2 libros, de Argentina sangra por las barrancas del río Paraná y de Crónicas soberanas de la patria herida. Bueno, Orellano, Luciano, para empezar a un poquito a desandar esto que pensamos hoy, nosotros lo pensamos en distintas temáticas, vamos a ir repasando un poco todo en torno a la soberanía. Entrando en la situación internacional, nosotros pasamos 100 días de un nuevo gobierno y en el mapa geopolítico se presenta un nuevo escenario, pensando en las alianzas, sobre todo en el nuevo contexto en el que el gobierno de Javier Milei pareciese que tiene una marcada alianza con Estados Unidos y con Israel. ¿Vos qué análisis hacés de todo este nuevo contexto? Bueno, podríamos empezar un poquito la enorme importancia que tiene el tema de la geopolítica hoy, porque estamos en una transición de carácter estructural del mundo, estamos entrando en otro mundo, el mundo esto que decíamos que existía hasta ahora no existe más, Claro. ¿no? Un poco lo que venimos diciendo en el último año y medio, y te tengo que enmarcar un poquito de qué se trata esto y qué tiene que ver con la vida cotidiana de los argentinos, de América Latina, de los países, ¿no es cierto?, con las guerras en curso, en qué se origina. Y entonces te tengo que decir, digamos, una situación, el mundo sufrió una pandemia, un enemigo invisible, ¿no?, un fantasma que recorría el mundo, y eso produjo una paralización de la economía mundial, una contracción, ¿sí?, de las distintas fases que tiene la economía mundial, crecimiento, reanimación, amesetamiento. No, acá estamos en una contracción, es como que hubo una huelga, imagínatela para que vos te la puedas representar, durante 2 años y medio, donde el 70% de la economía mundial entró una contracción. Claro. ¿No? De todos los grados, el peor. Esto no se resolvió esa situación. Si bien en esa pandemia hubo ganadores, como siempre, sí, sobre todo pero los sectores se entró especuladores. En otro mundo. Entonces las contradicciones, las situaciones que teníamos en curso, digamos así, se han acelerado por 1000. Entonces,
el fenómeno es que toda la política internacional está presidida de guerras, guerras regionales, guerras en etapas, guerras que ensayan otra guerra, otros armamentos, Claro. ¿no? Mucho que ver con lo que decía el Papa Francisco, síndrome del 33. Y el fenómeno es que ha emergido, por ejemplo, tenemos 100 millones de habitantes en el mundo que andan, fruto de la guerra. Sí, tuvimos la situación incluso en el comercio, cómo influyen en la vida cotidiana. Alrededor de los precios, tener lo del Mar Rojo, tener lo de Gaza, tener la situación 2 años que se cumplió la guerra, ¿no es cierto?, de Ucrania. Pero toda la política mundial está presidida, ¿no es cierto?, de guerras en curso y guerras globales. Esto es muy importante porque... Sí, tuvimos incluso esta última semana declaraciones de Macron con respecto a eso, de Francia, si se sumaba o no a la guerra, después salieron Claro, a hay un contestarle de fenómeno, otros ¿no? países. Durante muchos años tuvimos un mundo multipolar Sí, con una superpotencia económica, política y militar que era los Estados Unidos. Ese imperialismo está en una situación de, por lo menos, de retroceso, ya no es lo que era antes, ¿no? Y se ha producido, digamos así, esto como un puma, diríamos, en el campo cuando lo acorralás. Como se repliega, pero va a dar zarpazo. Esa es la situación. Es decir, y se han constituido bloques. Se han constituido 2 bloques que claramente, digamos, por un lado tenemos lo que es la OTAN. Esto tiene, después lo vamos a llevar a la vida cotidiana, América Latina, la Argentina, ¿no? Y por otro lado tenés, ¿no?, el bloque que se ha ido constituyendo sobre todo con Rusia, ¿no es cierto?, con China, ¿no? Es decir, un desacople del mundo, una nueva, y se han ido constituyendo bloques con perspectiva, como decíamos antes, de guerras globales. claro. Esto hay que unirlo, hay que tener en cuenta que de la crisis del 30 se resolvió con la guerra. La crisis de la pandemia no se resolvió y hay una reconversión de las economías del mundo, digamos así, de las industrias. La mercancía que más crece, la que más se expande, es el armamento, ¿no? Y lo que estamos viendo, digamos, el crecimiento exponencial, digamos así, en los presupuestos de todos los países del mundo, particularmente los países centrales, que se le dice, ¿no? Los países que están de lleno en esa disputa, ¿no? Pero esto está en una reconversión de toda la industria, y vos me mencionabas el tema de Macron, ¿no? Bueno, el mundo se bordea entre una tercera guerra mundial, Claro, con bueno, consecuencias tremendas. lo acaba de decir Putin también Yo digo para... esto en polémica aquí en la ciudad de Rosario, en muchos lados, porque de esto se habla poco. Sí, incluso a nosotros No, nosotros pareciese estamos dentro de ese mundo. pareciese que nos queda lejano, a eso me refiero. Parece muy lejos, Claro. pero los franceses están acá. Controlan, ¿no es cierto?, la OTAN está acá. O sea, el comercio exterior de la Argentina, el río Paraná, la flota mercante, es decir, en un país donde reina soberano el capital extranjero, en la ciudad de Rosario, no es que ese mundo está allá, ese mundo está acá. Entonces, si la política de Macron es mandar, ¿no es cierto?, tropas a Ucrania, además la invasión a Ucrania repercute directamente aquí, porque vos sabés que Ucrania son 14 millones de tierras, de hectáreas, de tierras negras, comparable aquí a la de Venado Tuerto. Claro. Y además cubre parte de la seguridad alimentaria del planeta. Tiene saldo exportable por cerca de 50 millones de toneladas, ¿no es cierto?, de trigo, harina, pan, ¿no? Y tiene puerto, y tiene, ¿no es cierto?, mar, o sea, todas las cualidades que tenemos nosotros. Esa guerra tiene un objetivo, ¿no es cierto?, ocupar esos territorios. Entonces, digamos, lo que parece tan lejano parece estar cerca, pero esto también, digamos, no podemos analizar estos fenómenos, más aún esta querida Pampa o esta querida Argentina que
en gran medida, si se toman las corrientes inmigratorias o la población demográfica. Yo te voy a decir, por ejemplo, de que tiene que ver, tuvo mucho que ver la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en la estructura demográfica argentina. Pero bueno, no sortear esto para ver cómo nos ubica en ese mundo nosotros. Ahora, en este mundo que vos planteás de conflicto, de guerras que están en curso, ¿qué papel juega nuestra nación? Digo, ¿qué rol cumple el Estado en un nuevo gobierno de un cambio en la mirada política exterior? Sí, antes de contestar eso tenemos que pensar en qué están ellos. O sea, ¿en qué están los ingleses? Esta pregunta que hiciste antes, ¿qué están los franceses? Bueno, traen una política de expansión total. Entonces, los ingleses, ¿qué están? Y bueno, lo vamos a traer a Milei. Las primeras leyes que ponen en el decreto, por ejemplo, la ley de pesca, de regulación total, ¿no es cierto? Y la entrega absoluta de nuestros recursos pesqueros. Sí. ¿Y en qué están los ingleses? En fortalecer más que nunca, ¿no es cierto?, la base más importante de América del Sur, nunca olvidar de la OTAN, que la quieren convertir en una base con poderío nuclear para tener el control de los pasos bioceánicos. ¿Y en qué están los ingleses? Y los ingleses esta semana corrieron, ¿no es cierto?, la zona de exclusión por 166.000 kilómetros cuadrados. O sea, estamos perdiendo soberanía. Cuando nosotros decíamos, y hace 2 años venimos diciendo, que está en juego la integridad fluvial y marítima, ¿no es cierto?, y territorial de la Argentina, y que el proyecto de secesión, eso no es un problema al futuro, un problema de la realidad. Entonces tuvimos la cuestión de la pesca, ahora tenemos la cuestión de la zona de exclusión, ¿no?, donde se nos está robando una parte del mar argentino. Por otro lado está la construcción del puertos, una inversión por 150 millones de dólares, ¿no es cierto?, que se está haciendo. Y ayer la noticia de hoy es que están haciendo entrenamiento, digamos así, tropas británicas en las Islas Malvinas. Hay ensayos y distintas operaciones con hipótesis de conflicto. Entonces miremos para otro lado. Claro. ¿No? Y estamos comprando armamento como los F-16 que tienen la tecnología de los británicos. O sea, si quieren, miremos para otro lado, pero un día nos vamos a levantar a la mañana y perdimos la mitad del territorio, porque hay un viejo proyecto que es partir la Argentina al medio, ¿no? Y ese proyecto está más vigente que nunca. Nosotros, como muchas veces esta charla la hemos tenido, la seguimos repitiendo y no le tememos la repetición. Esta es la realidad, digamos. Vienen por la pesca, ¿no? Están todo lo que tiene que ver, además, la licencia de pesca. Bueno, es decir, ¿en qué están los ingleses? Y los franceses están en eso, ¿no? Ahora también, vos nombraste recién a los franceses, nombraste a los ingleses. ¿En qué están los yanquis? Digo, pensando también en que hace poco se aprobó la llegada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense justo en un enclave central para nuestra soberanía como es la Cuenca del Plata, el río Paraná. En una aguda disputa, porque ellos tienen que tener, digamos, ningún imperio se puede retener, o ningún imperialismo se puede sostener, y más si quiere seguir siendo superpotencia. Ellos hablan de un aterrizaje, algunos hablan de un aterrizaje, la lucha para que sea suave, otro que sea no puede ser a 30 años turbulento. Tan claro que van a aterrizar, que lo que eran y el lugar que tenían en el mundo no lo tienen más. El problema es qué va a pasar con ellos. En eso ellos conciben, no se puede concebir, sostener eso, ¿no es cierto?, sin tener América Latina. Claro. Ellos conciben como que hay una cabeza, ¿no es cierto?, y la América Latina es una gran isla que es fundamental, casi equivalente a todo el territorio de lo que tendría que ser, ¿no es cierto?, Rusia, que tiene todos los recursos que tiene América Latina en su conjunto. Entonces no solo es patio trasero, sino que tiene, en primer lugar, tiene el recurso, tiene la cordillera de 6.000, 7.000 kilómetros que llega, ¿no es cierto?, casi de Tierra del Fuego, que va hasta Venezuela, ¿no es cierto?, que la podés, ¿no?, y todos los recursos minerales que te pueda ocurrir, y después tiene una particularidad que es el tema del agua, ¿no?
El tema del agua es muy importante, además ellos tienen problemas con el agua, ¿no? Donde tenés el Orinoco, tenés ¿no es cierto?, la más importante, que el Amazonas, y la cuenca del Plata, y los acuíferos. Es decir, hay que ubicar esto dentro de lo que plantea Laura Richardson, ¿no? Y el uso, ellos hablan en una disputa total con China y con Rusia en América, Claro. ¿no? Ellos hablan de, bueno, tiene un nombre donde los alimentos, las energías se convierten, ella dice, puede tener un doble uso, y todas las misiones, tanto la reunión que tuvieron el 1 de enero, ¿no es cierto?, con Pose, que es un hombre de Ernequian, que después vamos a ver quién gobierna, ¿no? ¿No es cierto? Toda esa reunión, y lo mismo tuvieron el 7 de febrero acá en el Uruguay, fueron, digamos, hablan de la seguridad nacional y hablan de la cuestión de del doble uso, es decir, frente a un conflicto global, el alimento, la energía, el agua, el territorio, las flotas que vos tengas, ¿no es cierto?, para la circulación de las mercancías. Bueno, todas esas cuestiones tienen un lugar importante, es decir, para Estados Unidos no hay posibilidad de mantener esto, ¿no?, sin América Latina. Claro. Lo mismo le pasa a Rusia y a China. Necesitan tener, y ahí está la explicación, ¿no es cierto? Acá viene la explicación por qué la invasión a Ucrania. Es decir, todo imperialismo necesita una retaguardia. Y el problema de los pueblos de América es si vamos a construir una tercera posición. Porque nosotros decimos, para decirlo de alguna manera, ni la OTAN, ni franceses, ni ingleses, ni estadounidenses, Ni rusos. ni chinos, argentinos, ¿no es cierto?, América Latina, y un proyecto común. Sí, parecido a la postura histórica argentina con la Segunda Guerra Mundial, también de levantar la tercera posición. Claro, bueno, sería algo así, ¿no? Tenemos que buscar por ahí, ¿no? Ahora, uno pensaba en esto que decías de la disputa que se da acá en el río Paraná, de la llegada y los intereses que hay. ¿Quién controla hoy nuestro río, donde se exporta el 80% de lo que producimos? El río Paraná. Y el río es una conjunción de cosas. El río son los 3.442 kilómetros, que son la parte fluvial, lo que dijimos, las cualidades que eso tiene, que circulan, ¿no es cierto?, estos 110 millones de toneladas, pero el río es mucho más que eso. A ver, el río es el agua dulce. Claro. Sí. El río es la flota fluvial, son las barcazas, son los remolcadores, ¿no es cierto?, son los puertos, todo lo que entra y lo que sale, sí, tiene una importancia, y eso, acá viene el papel de la OTAN, no olvidar de la OTAN, no solo Estados Unidos, sino cómo frente a la hora de quebrar nuestra soberanía en materia del río, si acá hay un bloque donde están los belgas, la Jan de Null, ¿no?, que tuvo durante 26 años el control, ¿no?, de la hidrovía. De la mal llamada hidrovía, y que ahora tiene el puerto de Montevideo. Están los finlandeses, por ejemplo, en el Uruguay, porque cuando vos hablas quién controla, yo te tengo que hablar de la cuenca, yo no te puedo contestar quién controla esto, te puedo contestar el tramo argentino. Claro. Pero resulta ser que la mayoría que los que están de este lado están del otro lado. O sea, están en el Paraguay, están en el Uruguay, con algunos matices. Pero volviendo, digamos, el peso que tienen los Estados Unidos como hegemónico, pero en una alianza muy grande con los ingleses, con los Estados Unidos, ¿no? Y los franceses, que ten en cuenta, vos sabés que el puerto de Rosario, hasta el año 42 era de los franceses, y después cuando vino la invasión de Hitler, bueno, Perón se lo expropió y pasaron a ser nacionales. Pero bueno, sí, reina soberano el capital extranjero, es decir, claro. Acá nosotros sí, no si uno repasa controlamos. los nombres de las empresas que están, los puertos que controlan estas empresas también, la verdad que esa frase que se hace de carne. Y uno pensaba, digo, pareciese que en los últimos años nos llevaron un poco a esta encerrona de
la discusión por la hegemonía dentro del canal del río Paraná pasa por si optar por Estados Unidos o por los chinos. Digo, pareciese que no hay un margen para pensar una hegemonía soberana sobre la mal llamada hidrovía. ¿Esto es así? ¿Se puede pensar otra cosa? Sí, totalmente, sobre todo porque lo fuimos. Es decir, nosotros teníamos casi fundacional Estado argentino, teníamos lo que era el Ministerio de Obras Públicas en 1898, es decir, teníamos lo que después se fue la Dirección de Vías Navegables, que sigue existiendo y que está ubicado en Bahía Blanca, tiene una base en Bahía Blanca, una base logística. Es decir, vos, como los aviones, tenés que tener una logística, no Claro, puede un barco. sí, sí. Entonces, Bahía Blanca, después tenés, digamos, lo que es la parte central, que es las Islas de Marcha en Capital, ¿no es cierto? Después tenés lo de Rosario, que acá teníamos además, eran escuelas, talleres, Una es decir, marina mercante. reparar, ¿no? Pero acá viene, digamos, esto es importante tenerlo un poquito, que teníamos, que podemos ser. Hay cosas que no hay que inventarlas, es volver a ser. Claro. Es decir, entonces vos tenías en Bahía Blanca, tenía una base logística para todo lo que circulara sobre el litoral marítimo. Pero después tenemos lo de la isla de Marchi, teníamos lo de Rosario, teníamos la Dirección de Vías Navegables del Paraná, la de Corrientes y la de Concesión del Uruguay. Entonces, esos lugares no están al azar, sino que esos lugares tenían, digamos así, y tendrían que tener la función de, digamos, de todo lo que circula, tanto el dragado, el balizamiento, que se construye. Por eso eran parte del Ministerio de Obras Públicas, digamos, todo eso. Es decir, claro que sí que nosotros podemos, en la medida que, digamos, en la medida que podamos seguir desarrollando esta pelea, dejemos de estar a espaldas de nuestras aguas, al río. Bueno, el gobierno está claro que lo que está viene totalmente a quebrar un poco lo que habíamos avanzado, que era que tendríamos el Consejo Federal, que estaba representado en todas las provincias, que habíamos dado, y eso todavía se sostiene. Claro, que ¿No? se había cortado la concesión. Sí, por un lado la concesión, porque hubo dos luchas que ganamos. Una, la concesión, o sea, que el Estado argentino tenga el control y la administración. Ese es un paso. Paso muy importante. Muy importante, sí, muy importante. Bueno, viste que ahora hablamos del Cuerpo de Ingenieros de la Marina de Sí. Estados Unidos, me preguntaste antes. Bueno, el Cuerpo de Ingenieros de la Marina de Estados Unidos son 37.000 hombres diseminados en todos los países del mundo para colonizar todas las vías fluviales del mundo. Bueno, controlan primero sus ríos, Claro, empezando por el Mississippi. el Mississippi. Estuve hablando con alguna gente de ingenieros de las fuerzas en la Argentina. ¿Te imaginas cómo están? Claro. Están que chillan, porque dice, ¿por qué no nos llaman a nosotros? Ahora, ¿hay algún país en el mundo, digo, si uno agarra todo el planiferio, encuentra un país que dé su río más importante, se lo deje administrar a una fuerza extranjera? No, incluso tenés que pedir permiso para entrar. Que entra, que sale, porque Claro. es como la llave de un país, es la tranquera, ¿no? Es la llave y la billetera. ¿Se entiende? O sea, vos tenés que tener el control de que entre y que sale. Esto es desde siempre. Bueno, hablamos mucho del río Paraná, hablamos de la influencia que tiene, sobre todo el conflicto de intereses que hay ahí, cómo juegan los países imperialistas en torno a esto. Hablamos de la guerra de Rusia con Ucrania, el papel que juega Argentina también en torno a esto. Y uno se pone a pensar particularmente en la ciudad de Rosario, digo, que se ha transformado en un nodo clave para este modelo productivo extractivista, que sobre todo se profundizó en las últimas décadas, digo, que viene en esto de profundizarse, y que en las últimas semanas ha sido noticia también por ser epicentro de la violencia del narcotráfico. Bueno, ¿qué situación se da acá también con respecto a eso? El centro de la producción está, digamos, bueno, en América Latina. Es decir, es de la cocaína.
Y las vías fluviales son la vía de paso, es decir, la circulación, y el consumo está principalmente en Estados Unidos y en Europa. Rosario, antes que nada, es una ciudad de tipo de carácter, digamos así, la han convertido en una ciudad del lavado, entre tantas cosas. No es solo eso, ¿no? Pero porque aquí siempre nosotros dijimos que 1/3 de las cosechas se van en negro. Claro. A través de todos los mecanismos que explicamos 1000 veces, ¿no es cierto?, de que todos los años 7.000, 8.000 millones de dólares nos roban a los santafesinos, a los rosarinos, a los argentinos. Vos sabés que la provincia de Santa Fe estaría bueno que el señor Puyaro, porque ni siquiera hay un registro de puertos. Vos sabés que en la provincia de Santa Fe no hay un registro de puertos. Andá y preguntale, hacer un reportaje a Puyaro y preguntale cuántos puertos hay en la provincia. No sabe. ¿Cuántos hay? 38 dicen ellos, porque es lo que dice la bolsa. Claro. Porque no te confundo, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Y el primer partido político que hay en la provincia de Santa Fe es la Bolsa de Comercio de Rosario, que es el soporte político ideológico. Tiene 600 actividades culturales por año, ¿no? Y además articula con todos los sectores de intelectuales, ¿no es cierto?, técnicos, científicos, con las universidades. Con las fundaciones. Con las fundaciones. Es un órgano de tremenda importancia. Después de Chicago tiene una importancia, esta bolsa en algún sentido por momento fija precios. ¿Qué rol está jugando qué rol juega la Bolsa de Comercio en la provincia de Santa Fe? Te estoy describiendo un poquito eso Sí. para entender qué tiene que ver esto con el narcotráfico. Bueno, que hay que lavar ese 1/3 de la cosecha y dentro de eso entra, por eso el casino más importante de la Argentina está acá. Claro. Ahí hay un videíto que dice ¿por dónde empezar? ¿Quién es que hay una canción que se llama dice, ¿por dónde empezar? Bueno, hay que empezar por la Bolsa de Comercio, por los puertos. Hay una estructura que ya está aceitada, que tiene que ver con el lavado, que usa sobre todo el sector agroexportador. Vos decís que ese mismo mecanismo es el que usan también para el lavado del narcotráfico. Pero no tengan la menor duda, o sea, aparte lo sabe todo el mundo esto. O sea, en el sentido de que nosotros hemos dicho esto de la planificación tributaria nociva, hemos hablado muchísimo, no solamente nosotros, sino muchísima gente, ¿no? Las autodeclaraciones juradas, la falsificación de la carta de porte, la triangulación con el Paraguay, ¿no es cierto?, y con el Uruguay, ¿no? Todos los múltiples mecanismos de lavado, y bueno, y después tenemos toda esta cuestión de, bueno, hay antecedentes, ¿no?, en el cuarto piso. No te olvides nunca que la estafa más grande que vivimos los santafesinos, los rosarinos, que fue el caso Vicentín, el presidente era Alberto Paduan, presidente de la Bolsa de Comercio Rosario. Simeoni, que es un hombre que viene de las cooperativas, porque no es un hombre que viene de los monopolios, el presidente. Bueno, lo pusieron para lavarle la cara, porque ¿se entiende? Si nosotros no podemos decir que toda la bolsa es eso, todos los puertos es eso, pero lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, pusieron un tipo que viene de los corredores, ¿no? No es que viene de los, ¿no? Pero la bolsa es la Bolsa de Comercio, entonces tiene mucho que ver. Es decir, aquí se va mucha hipocresía, que se disfracen, ¿no es cierto?, con esta cara, muchísima, porque es la esquina más oscura, más insegura, ¿no es cierto?, decía Carlitos del Frade. Es la más oculta y pero la más oscura. Es donde se va la sangre de nuestros pibes. Eso, y además promueve un modelo donde el 50% queda afuera. Nunca fluyeron tanto los manantiales de la riqueza, nunca crecen todos los años las cosechas, pero lejos de igualar te desigualan, ¿no es cierto? Y encontramos un gobierno, ¿no es cierto?, que viene de mano dura, que quieren reformas legislativas. ¿Por qué no va a buscar lo que tiene que buscar? Porque acá sabemos dónde está el narcotráfico. Entonces, si llama la atención es una industria de la desigualdad. Es una industria, ¿no es cierto?, que deja fuera el 50%. Aparte, esta bolsa de comercio ha reproducido el modelo en Brasil,
ha tenido influencia porque la soja nació acá en Arequito. Y este modelo que está explotando el mundo, vos viste lo que pasó esta semana en Europa. Hubo rebeliones agrarias en todo el mundo, porque lo que está de fondo, ¿no? Uniendo los fenómenos internacionales con los nacionales, digamos, el crecimiento exponencial del capital financiero de carácter parasitario a nivel mundial, y que eso está, digamos, no tiene alma. Si ellos tienen que ir a la guerra, van a la guerra, ¿no? Y estos tipos, bueno, esto es lo que están dejando afuera en Europa, la que están barriendo con lo que es todo se lo lleva puesto el monopolio. Nunca tuvo tan vigente lo que decía el Che: o estás con los monopolios, estás del otro lado de los monopolios, porque la economía, la concentración, la economía en escala, el capital financiero, o sea, BlackRock tiene un 70% de lo que puede ser un PBI de 9.000 millones de dólares, ¿no es cierto? O el otro fondo, Vanguardia, que tienen acciones en las principales empresas del mundo. Esos tipos, digamos, bueno, parte de eso interviene aquí en la Bolsa de Comercio, ¿no es cierto? Y en los puertos de Rosario, y eso es lo que nos duele, ¿no? Así que le pedimos a Milei y a la señora Patricia Bullrich, que a veces se disfraza de Rambito Rambón, que empiece por ahí. Vendría bien, ¿no? Vendría bien que alguna vez, digamos, de guantes blancos, que no se saquen fotitos. Cuando ellos empiecen por ahí, nosotros lo vamos a acompañar. Pero no pueden poner, y aparte, una parte de las llamadas instituciones ilustres van a lavarle la cara hipócritamente, digamos, ese organismo, ¿no? que tiene que ver con lo que sucede aquí en la ciudad de Rosario. No pongan el lobo a cuidar como es el gallinero. Cuando acá el señor Zubizarreta, ¿no es cierto?, que preside la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, que es francés, que es el que quiere mandar tropa a Ucrania, están en esa línea los franceses, cuando ese hombre no se lo puede interpelar un poquito qué es lo que pasa en los puertos, no tienen nada que explicar. El presidente de la Bolsa no tiene nada que explicar, nada. Di Stéfano, todos estos muchachos que hablan todos los días, ¿no es cierto?, no tienen nada que explicar. Entonces dan asco, porque duele la Rosario que nos han llevado, ¿no es cierto?, no solo la desigualdad, la pobreza, sino a dónde nos han llevado. Así que bueno, le proponemos una interpelación a estos tipos, ¿no?, aquí al puerto de Rosario, que no podemos, que es patrimonio público de todos los santafesinos, pero sabemos que, bueno, está Vicentín, el Grupo Urquía, el de la estafa del 2002, el que tiene la soberanía sobre nuestro ferrocarril, el nuevo Central Argentino, ¿no es cierto?, que 4.000 kilómetros, o sea, y bueno, Ultramar, otra empresa, ¿no? Bueno, hay muchas empresas ahí, pero bueno, nos fuimos un poquito ahí, digamos. Te llevo a lo nacional. Sí. Los 100 días. Apareció hace poquito el decreto de necesidad y urgencia que impulsó apenas asumió el poder. En diciembre pasado fue rechazado en el Senado. Tuvo 42 votos negativos contra 25 afirmativos. De esta manera ahora se espera que se termine de definir en diputados, en la Cámara de Diputados. Esto marca un golpe, pensando en la política que quiere llevar adelante el gobierno, que intenta sobre todo presionar a los gobernadores. Viene de una intentona de forzar esta idea del pacto, de lo que dice el Pacto de Mayo. ¿Vos cómo ves toda esta situación que se fue dando y a qué análisis haces sobre todo esto? Sí, primero, antes que discutir el DNU, está el rumbo del gobierno. El rumbo del gobierno es que hay una devaluación brutal del 118%, ¿no es cierto?, del peso, y que ha dolarizado todos los precios. O sea que además, y una inflación que creo que estamos ya en el 71%. Sí. O sea, acá ha habido una devaluación, un ajuste brutal, criminal, inhumano. Una caída del consumo. Sí, total, y te diría, y aparte con un grado de deshumanización tremendo.
porque la pobreza estructural es real, ¿no es cierto? Entonces vos no podés dejar 5.000 comedores, ¿no es cierto?, en la Argentina, ¿no? Niñas y niños y esas mujeres que tienen un trabajo solidario sin alimento. De aquí se alimenta, siempre decimos, si vamos a hablar de soberanía, hablamos de soberanía alimentaria. Claro. Estamos diciendo que en la Cuenca del Plata tiene el 40% de la seguridad alimentaria del planeta. Mirá si será hipócrita, ¿no es cierto?, y cínico, un modelo que donde te pasan millones y millones de toneladas de proteína, tenemos 50.000 comedores en la Argentina y un gobierno que no le destina, ¿no es cierto?, los alimentos. Entonces ese ha sido el rumbo, un rumbo de deshumanización de la política, de la gestión, de los jubilados. El desastre que ha hecho con los jubilados, la situación es desesperante. Ayer fui a Arteaga a ver mi viejita y me salió un amigo que lo llevo en el alma, un amigo que trabajaba conmigo, Miguelito, y me dice, Miguelito, dice, ¿qué me puede decir qué va a pasar? Y esto de un tren va a chocar de frente. Se entiende, desesperado. Claro. Desesperado. Y bueno, entonces es un rumbo de ajuste brutal. Y además de recesión. Si vos tenés 600.000 pymes, hay dos tipos de consumo. Hay un consumo que es, ¿no?, doméstico, el primario, y después tenés otro alimentación. consumo que es, digamos, de la pequeña y mediana empresa, y es una política, digamos así, antagónica. Claro. Estamos bajo esta, digamos, en la Argentina hay 600.000 pymes. Se calcula que se ha perdido o ha caído cerca de un 30 o un 40% el consumo. Fíjate que en Rosario hoy pudimos estacionar acá, en cualquier lado, ya si hay un fenómeno en Rosario, ni auto hay. Es decir, es una política, aparte de desregulación, de liberar las importaciones, es decir, de entregar la soberanía, el 80% de lo que es el PBI es pyme. De eso está claro que hay un componente que es importado, ¿no? Son ensambles, bueno, toda una cuestión. Pero implica el 70% de la mano de obra asalariada. Entonces, ellos vienen a quedarse, digamos, con ese mercado. ¿Quién? Y bueno, se quieren quedar, digamos, esto de la concentración, la centralización, la monopolización. Es decir, el dios mercado, el dios monopolio, se lleva todo puesto. Es como el conflicto que tenemos ahora de Asindar. Si vos tenés Asindar, yo te iba a preguntar de Asindar, ¿no es cierto?, tenés 2.000 laburantes y después tenés 52 pymes. Claro. Y después tenés de eso el 30% de esas pymes que depende de esa industria. Entonces, esto está además, y hay un proyecto de secesión. No subestimemos esta contradicción con los gobernadores de no mandarle los recursos, de extorsionarlo, es una extorsión abierta, ¿no? Eso no lo subestimemos. Por suerte ha habido una buena respuesta en el sur, digamos, en general los gobernadores con todas esas idas y vueltas, pero digamos, ha tenido una importante respuesta. Pero ahora, esto que se presenta como, dentro de lo discursivo, como algo nuevo, digo, hay mucha, sobre todo la nueva generación, digo, que plantea esta idea de que es algo que no pasó, digo, y en la historia argentina nosotros tenemos mucho sobre estas mismas medidas que se fueron tomando en distintas etapas, estas mismas medidas que después tuvieron como consecuencia, digo, pienso en Martínez de Oz, que después lo que llevó, el menemismo con el 2001 y demás. ¿Vos qué perspectiva ves sobre este rumbo y sobre lo que puede llegar a pasar después? Sí, bueno, el rumbo es un rumbo, aparte tienen la idea de Martínez de Oz, ¿no es cierto? Decía, achicar el Estado es agrandar la nación. Claro. O sea, el proyecto es quebrar cualquier resquicio de soberanía, o sea, contramano totalmente el mundo se está protegiendo, el mundo está repatriando capital, el mundo se está armando hasta los dientes, el mundo fortalece los estados,
¿no? Y este desregula en un país profundamente dependiente, disputado por distintas potencias, que ya tiene un estado frágil, ¿no? Entregar el Banco Nación, entregar lo que queda, lo que tenemos el nuevo Central Argentino, entregarle el control de la administración del río Paraná. O sea, va en un sentido, ¿no es cierto?, de claudicación total al pueblo y a la patria. Y entonces es un rumbo que imposible, digamos así, que no choque. Esto ya lo conocemos nosotros, ya lo vimos. Es decir, va madurando una tormenta, se está conformando una tormenta. Si vos tomás esto de las pymes, las capas medias, los asalariados, los jubilados, ¿no? Aparte, esta política en cuanto al federalismo, que no hablamos del federalismo. Pero bueno, parece ser que no es la primera vez que las clases dominantes utilicen un arpa, digamos, ¿no?, como una arpa, la usan y después la tiran. Claro. Mientras tanto te dejan el desastre. Ahora, también lo que se ve es cierta tensión social en torno a las medidas que va tomando el nuevo gobierno. ¿Vos crees que este encrudecimiento que se da en la economía, esta reapertura irrestricta de actividad, del comercio y de la economía, puede provocar mayor tensión y un encrudecimiento en la respuesta, digo, de la gente? Sí, el pueblo argentino, yo digo para los que muchas veces andan llorando en los rincones, viven de lamento en lamento, Sí. ¿no? Nunca hay correlación de fuerza para pelear nada. Yo entiendo que el pueblo argentino tiene reservas infinitas. O sea, es un pueblo que acá vino la dictadura, no sé cuántos iba a quedar, y se tuvieron que ir. Y acá tuvo el 2001, en una semana cayeron 5 presidentes. Es decir, la historia de la clase obrera argentina, con todas las discusiones, los defectos, los problemas, pero tuviste el paro. Es decir, por eso ellos tienen como punto 1 del programa aplastar las organizaciones libres del pueblo, que no existen en muy pocos lugares del mundo. Vos, por ejemplo, en materia de desocupación, desocupado hay en todo el mundo, en África, ¿dónde lo querés contar? La particularidad de la Argentina es que están organizados. Claro. Del punto de vista de los movimientos de mujeres, lo mismo. Vieron la sorpresa que tuvimos, ¿no es cierto?, millones de mujeres, ¿no es cierto?, que se movilizaron el 8, ¿no es cierto?, el 8 de marzo. O van haciendo esta palabrita que armamos, soberanía, que la gente te miraba, ¿de qué están hablando esto? ¿Qué tiene que ver esto con la vida cotidiana? La soberanía. Y de repente nos encontramos que millones cantan, ¿no es cierto?, en las calles: la patria no se vende, se defiende. Entonces, yo tengo confianza infinita en el pueblo argentino. Y este pueblo tiene, digamos, tiene enseñanza, o tiene, digamos así, hitos, si se quiere, en la emancipación americana con las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas fueron determinantes, demostramos que podíamos derrotar, ¿no es cierto? Y bueno, y a partir de ahí nada fue igual. A la principal flota. Claro, eso en 1806, 1807, ahí nació Belgrano, ahí nació la idea de emancipación. Si echamos a los ingleses, echamos a los españoles. Claro. ¿No? Y en la vuelta obligado, bueno, también había un espíritu, ¿no es cierto?, con los paisanos, los indios, ¿no?, en la guerra del Paraná. Y acá está de moda, está difícil, no se puede. Vos te imaginás el general San Martín, sí, queriendo cruzar los Andes, y dice: uy, están un poco altas las cordilleras, no tenemos bala. Y andaba con un cura que le fabricaba los botones, le fabricaba el saco, fabricaba el cañón, buscó 10.000 mulas. Acá está de moda el oportunismo. Una parte es claudicante y traidor. ¿Eso en toda la política? Siempre se usa la cuestión, el argumento, la relación de fuerza. Siempre los traidores o los que claudican, ¿no es cierto?, siempre la imposibilidad. Y eso es, cuando hablamos de descolonizar la cabeza, la primer tarea que tiene todo aquel que quiere este país, que ama este país, que quiere cambiarlo y modificarlo, ¿cuándo te colonizan? ¿Por dónde empieza? Cuando decís que no se puede.
Cuando decís que siempre fue así, bueno, yo no conozco ningún imperio que no haya caído. Y la Argentina tiene algunas cosas, digamos, hemos tenido distintos momentos. Pero cuando hablamos de colonizar la cabeza, nuestras cabezas, además de conocer, ¿no es cierto?, para defender, para amar, para transformar, bueno, necesitas, digamos, esta idea de, bueno, que si vos renunciás ya de antes de empezar, Claro. bueno, no seríamos Argentina, no hubiésemos existido, no estaríamos sentados acá hablando de esto. Ahora, digo, pensando en todo esto y en cómo se viene profundizando estas Ah, medidas. perdón, y el 24, bueno, desde ya que van a haber millones en la Argentina en las calles. Ahora vamos a llegar a eso. ¿Eh? Ahora vamos a llegar a hablar sobre el 24 también con una fecha emblemática para nosotros, para la Argentina. Decía esto de que se van profundizando las medidas, la gente también se va chocando con cada una de las medidas, digo, pensando en los distintos aumentos que se están produciendo, esta inflación incontrolable, la devaluación que tuvimos en los primeros meses. Y vos pensás, Luciano, hablabas recién de los traidores, de la claudicación, uno pensaba en torno a la política. Y por algo vino Milei. Está bien, sí. Tienen que explicar, no puede no haber autocrítica. Es como si yo te hablo, por ejemplo... Está bien, pero eso vos lo estás diciendo del peronismo. No solo el peronismo, no, acá están todos. Se llevó, porque por algo llegamos acá. Te puedo hablar de sectores que tengo un profundo respeto al socialismo, del peronismo, vamos a arrancar al revés. Claro. Distintas corrientes de la iglesia, ¿no es cierto? Distintas, ¿no? Podemos hablar, tomar lo mejor de cada uno. Que nadie se haga el sonso. No, que nada, pero cuando este modelo que hablamos antes, cuando lo quisieron poner en cuestión, lo fueron dejando afuera, claro, o lo fueron corriendo, o estos temas no se hablan. Entonces ha habido una parte digamos que han colonizado una parte de la política, no solo que la han corrompido, sino que la han colonizado, ¿no? Está bien. ¿Y cuál es hoy cuál pensás que hoy debería ser la respuesta, digo, de los sectores populares? ¿Cuál puede ser la salida frente a esta situación? Bueno, lo argentino podemos discutir, está claro. O sea, el gran drama que tenemos hoy, si hay algo que ha hecho Milei, poner todo en discusión. Sí. Empezando, quiero pensar en esa mamá. Sobre que nos gusta discutir. Y que tiene 3, 4 chicos y que tienen que cocinar esta noche. ¿No es cierto? Es desgarrador eso. Entonces, ¿cómo hacemos, no, para las urgencias, las emergencias, la unimos a estos grandes temas? Yo creo que mientras discutimos los temas concretos, y bueno, la Argentina tiene que resolver el problema de la deuda. Las deudas ilegítimas, ¿no es cierto? Porque eso es el principal tributo el principal tributo que pagan los argentinos bueno, creo que vamos a tener 17.000 este año, 17.000 millones. Es decir, no hay salida. No, la Argentina no tiene salida pagando deudas ilegítimas. Y los próximos gobiernos van a pagar intereses. Exacto. Entonces, tenemos que discutir 3, 4 puntos que no se pueden no discutir, ¿no? Uno, el tema de la deuda. La deuda es el primero, ¿no? Lo otro que tenemos que discutir, digamos, tiene que ver, bueno, comercio exterior. La Argentina tiene que recuperar el comercio exterior. Es decir, no solo tener el control y la administración del río, ¿no? Ejercer su soberanía, sino el comercio. Lo otro que tenemos que discutir son la cuestión de la banca. Tenemos que salir de la ley de entidades financieras de la dictadura. ¿Cómo los depósitos lo van a tener? Tenemos 63 bancos, 62, 60 son extranjeros. Una de las grandes deudas de la democracia. Entonces, digo, hay que resolver la deuda. Si vamos a hablar de un programa, la Argentina tiene una salida. La Argentina puede salir en muy poco tiempo. La Argentina no es un país pobre. La Argentina, es decir, para que vos tengas una idea, hay casi un PBI afuera. Eso de que somos pobres, que estamos quebrados, es una falacia. Vuelvo a reiterar, eso que somos pobres, que estamos quebrados, es una falacia. Primero, en los colchones argentinos hay 200.000 millones de dólares. Claro, están en pocas manos, ¿no? Y casi hay un PBI que está afuera, ¿no es cierto? Que son 430.000 millones de dólares.
No hay que dolarizar, tenemos que hacer una reforma monetaria y repatriar todo ese dinero, ¿no es cierto? Entonces la Argentina no es cualquier país, la Argentina tiene el petróleo, tiene los alimentos, tiene la litio. energía, tiene el litio, tiene el agua. O sea, esto de que, viste que está de moda esta A cuestión ver, que se dice, y yo le voy a dar a la caña, dice, para que enseñarle a pescar. sí. Yo entiendo eso que tiene que ver que un proyecto de industrialización de la Argentina. ¿Cuál es el proyecto? Yo pregunto, ¿podemos fabricar una barcaza, una parte de un barco? ¿Podemos fabricar un vagón? Si no podemos fabricar un pedazo de un tren. ¿Podemos producir los rieles? ¿Podemos fabricar no sé, la industria automotriz? ¿Podemos volver a fabricar las cosechadoras, no ensamblar? Es decir, ¿cuál es el proyecto industrial que tiene la Argentina? Pero la Argentina para eso tiene que tener el control del comercio, tiene el control de la banca, el control de una moneda fuerte y crédito, ¿no? Y Sí, tiene que repatriar, que lo que no hablamos de este comercio exterior, además que nos roban todos los años un tercio de la cosecha, ¿no es cierto?, es la fuga de capitales, brutal. Y además la transferencia, que en los últimos 5 años, ¿no es cierto?, hubo una transferencia a través del índice de precios, ¿no es cierto?, al consumidor, mayorista y minorista, es decir, del salario al capital, porque la inflación es un impuesto, el peor impuesto, el más antipopular. sí. Entonces, esa transferencia en los últimos 5 años fueron 101.000 millones de dólares. Entonces, este no es un país, digamos, que no tenemos, es decir, eh, es el octavo palacio del mundo, lo que siempre decimos, tener el litoral marítimo, tener el recurso pesquero, tenés, bueno, ahora está bajo licitación todo el mar, porque no solo tenés el recurso pesquero, sino que abajo del agua tenés petróleo, ¿no es cierto? Y así podemos seguir. Es decir, es el 10º productor, ¿no es cierto?, en materia de oro, o sea, tenemos oro, y la Argentina además puede ser el primer productor de cobre del mundo. Esto lo hemos hablado con los queridos amigos sanjuaninos. Vos sabés que el yacimiento más importante de Chile, el 60% está del lado argentino y no está explotado. Y el 40% está de Chile y ya Chile está agotando ese recurso, ¿no es cierto?, en Claro. San Juan. Bueno, y así podemos seguir. Si este no es, la Argentina tiene una salida, pero hay que resolver, ¿no es cierto? Primero, recuperar nuestra autonomía, ¿no es cierto?, nuestra soberanía en materia de planificación a corto, mediano y largo plazo, ¿no?, de manera integral. Pero bueno, esto está claro que tenemos que, hay 4 o 5 temas como este tema de la deuda, el tema de la banca, el tema del comercio, el tema de un proyecto industrial de la Argentina, bueno, y que tiene que ir en un rumbo totalmente antagónico con lo que plantea esta política, pero tenemos que salir con una propuesta política que aborde los problemas estructurales. La Argentina no tienen problemas, tienen problemas estructurales, tienen que modificar su estructura, ¿no es cierto? Eso como salida política. Como salida social, Bueno, en lo social, digamos, bueno, que no, digo, no se puede... lo pienso en lo inmediato. ¿Cómo sería eso? Y en lo inmediato, Mm, digo, en este ejemplo que ponías, mm, aquella mamá que tiene 3 hijos que hoy no puede, no puede llenar la olla. sí, bueno, Digo, que lo de la deuda mm. le queda lejano. Que lo de... Digo, Yo entiendo que por eso volvemos a la cuestión de que tenemos que alimentar esta pelea que se va dando, partiendo de la necesidad y los problemas concretos que tiene la gente. Pero eso tiene que ir unido, y aquí viene el papel de las organizaciones libres del pueblo, que tienen que jugar un papel, ¿no?, en relación cuál es el mundo que vamos. Si de espalda a todos estos temas, seremos juguete de la circunstancia. El peor analfabeto era el analfabeto político. Entonces nosotros necesitamos, digamos, de alguna manera, partiendo y tomando lo mejor de las experiencias que se vienen desarrollando en nuestros pueblos y lo que decimos siempre, ¿no? Tenemos que tomar, digamos, de alguna manera, tenemos que ir discutiendo los grandes temas. Desde ahí nosotros planteamos toda esta cuestión, lo que hicimos el 27, ¿no?, en materia de renovar el juramento junto
el renovar el juramento a nuestra bandera, ¿no? Me parece que es un poquito por ahí. Hablábamos del 24 de marzo, una fecha que estamos muy cerca, es este domingo, una fecha emblemática, decíamos, para los argentinos, próximo a conmemorar un nuevo aniversario de el golpe cívico-militar más sangriento de la historia de nuestro país, con un gobierno que reivindica justamente la última dictadura militar y que levanta, decías vos, hace unos segundos, muy fuerte muchos de los objetivos, incluso esta idea de la de Martínez de Oz, de achicar el Estado, desagrandar la nación. Sumado también al negacionismo que tiene este gobierno de los 30.000 desaparecidos, y un escenario que parece también donde avanzan como respuestas represivas frente a lo que puede ser esta protesta social o la respuesta social en torno a las medidas que viene llevando. Sí, arrancamos esta entrevista con la cuestión internacional. Sí. Fascismo, guerra, ¿no? Y democracias es una línea divisoria del mundo. Por eso Lula lo plantea. Lula plantea el fascismo, ¿no? Eso es lo que... Es decir, está claro que hay que constituir, dice, una articulación a escala internacional, porque ellos están articulados, trabajan todos los días, ¿no es cierto?, la necesidad de la unidad, ¿no?, de los pueblos oprimidos del mundo, ¿no es cierto?, para defender las libertades democráticas que nos quedan. Aunque somos conscientes de que estamos bajo la dictadura, ¿no es cierto?, más feroz, porque la democracia hay que democratizarla, como diría Carlos del Frade, de la ley del monopolio, de la concentración. Es decir, nunca hubo tanta riqueza en tan pocas manos. Entonces, están nuestros mártires, están los sueños de la, ¿no es cierto?, por la cual dieron todo, que eso que querían la Argentina justa, libre, soberana, el movimiento estudiantil que hablaba de la Universidad del Pueblo Liberado, ¿no es cierto? Bueno, esos sueños, ¿no es cierto?, vinieron a aplastar, digamos, la dictadura vino a cerrar esos sueños, ¿no? Y eso en el sentido, pero para vincularlo en la vida cotidiana con los pibes de hoy, la democracia no resolvió, o sea, la democracia, digamos, estamos bajo la dictadura, ¿no? Bajo la dictadura de la tremenda concentración del capital, de la extranjerización, que es la que fabrica esta desigualdad. Y entonces tiene que ser bien entendido. Cuando hablamos de derechos humanos, por eso tiene la significación de ganar a todo el pueblo, de movilizarnos, claro, de estar, ¿no? Tenemos que lograr que se entienda si no se la puede disociar de la vida cotidiana y las desigualdades que tiene. No. Sí, existen las libertades que hemos podido conseguir en un sentido, pero son destellos de la vida. Es decir, ni los pibes, ni las pibas, ni los viejos se pueden realizar, porque el nivel de desigualdad y que tenemos es tremendo. Entonces es muy importante, digamos, nunca se juntaron tanto la cuestión democrática con la cuestión nacional, que son los grandes temas que tiene que resolver la Argentina. Una cosa no se puede resolver sin la otra. Sí, esto que si los argentinos no tenemos la soberanía, no poseemos la riqueza, la administramos, la organizamos, nunca va a haber felicidad. Claro. Si no hay salida sin soberanía, y al mismo tiempo no hay salida sin una democracia plena, verdadera, real. Ahora, más allá de lo económico, digo, del modelo hablábamos, hay una comparación latente en torno a este modelo, en torno a el modelo que implementó la última dictadura militar. Pensaba en torno a qué rasgos fascistas vos encontrás en este gobierno. Bueno, primero arrancó de espalda el Congreso, ¿no? Arranca de espalda todo un mensaje. Si es por él, lo cierra el Congreso. Metió un decreto que más o menos es una reforma constitucional, ¿no? Es otra constitución. Ya ahí, nunca visto. De espalda, y cuando metí un DNU que más o menos equivale a otra constitución. Sí. Bueno, desde ahí. Y después la mentira sistemática, ¿no? La mentira
pues tremendamente mentiroso, o sea, un tipo que con ciertas, como es, tienen problemas, eh, si bien tiene claro, porque no es que se equivoca, siempre va para el mismo lado, pero no deja de ser un psicópata el tipo, ¿me entendés? Entonces, yo creo que lo del gobierno es un gobierno. eh, Después, es importante lo que están detrás de todo este tipo, ¿no? Porque estos muchachitos no son hombres sueltos, ¿no? Acá viene un hombre, por ejemplo, Ornequian. Sí. Vos sabés que Ornequian tiene mucha importancia acá en Santa Fe, ¿no? Muchos trabajaron para Ornequian. Actor fundamental de la campaña de Bueno, algunos Milei. presidieron Aeropuerto 2000 aquí en la Claro. ciudad, eran de la ciudad de Rosario. Milei, para aquellos que no saben, fue empleado de Urnequian. Claro, él fue empleado durante 15 años. Ahora, Eduardo Ernequian, es un hombre de Armenia, vos sabés que en sus orígenes Armenia fue parte de la Unión Soviética. Después se separó de la Unión Soviética y hoy es un hombre que trabaja desde hace muchos años con los ingleses, ¿no? Por eso el Imperio Británico lo condecoró, ¿no es cierto?, con medalla de oro. Mira, ¿No? O sea, un hombre que ha sido condecorado con medalla de oro por los británicos, ¿no? Y ahí viene la admiración de, digamos, de Milley por, digamos, por la Thatcher, ¿no? Y ahí vienen todas las concesiones. Si vamos a hablar de Nebula, primero que quiso es darle el mar a los ingleses. Esa fue la primera medida, la desregulación total, ¿no es cierto?, del recurso, ¿no es cierto?, pesquero. Y después, bueno, vino todas estas cuestiones que arrancamos con la entrevista, Puerto, las reuniones que tuvo con Cameron, es decir, Comando Sur, es decir, una alineación internacional que es antagónica, ¿no es cierto?, con nuestra soberanía. con intereses nacionales. Y ahora, ¿qué papel juega también el arco político? Digo, en esto. Está claro lo que quiere hacer Milei. Bueno, ¿qué papel juegan los demás? En estas concesiones que se le dan, en estos negociados que aparecen en torno a la aprobación o no de determinadas leyes. Sí, lo importante es que yo entiendo que hemos tenido triunfos a partir de la movilización de ese paro bajo ¿no?, que se movilizaron millones, que además fue condicionado, porque siempre volvemos a lo mismo, la reserva del pueblo argentino, los cacerolazos, las movilizaciones, fue condicionando al movimiento popular. Y eso terminó en un paro. Y ese paro terminó en la derrota en el Congreso. O sea, hay una balcanización de la política, si me preguntás, pero que a la hora de la verdad terminó derrotando, digamos, en el Parlamento, ¿no es cierto?, el proyecto que tenía sobre la ley ómnibus, y hoy estamos en la fase, digamos, del DNU. Entonces, digamos, es una situación muy difícil de presidir, digamos, de cómo se va a desarrollar de aquí en adelante. Pero ha sido importante lo que se ha logrado construir en los parlamentos. Es decir, el tema de los gobernadores, cómo se han plantado, con todos los matices, ¿no? Pero eso es una contradicción que hay que prestar atención, porque eso está abierto, ¿no es cierto? Y ha tenido derrotas, digamos, hasta ahora ha sido una maquinaria de derrota el gobierno, ¿eh? Y va madurando, yo entiendo que va madurando una tormenta, ¿no es cierto? Porque hay descontento en las provincias, en lo federal, en lo nacional, en lo democrático, ¿no?, en las urgencias y las necesidades de los sectores más humildes, de los jubilados, de las pymes, del comercio, sectores rurales, que hay dificultades, ¿no es cierto?, en los pueblos hay dificultades, ¿no es cierto?, en el Estado. Entonces yo creo que va madurando una situación que la tenemos que lograr condensar en 4 o 5 temas, como dijimos, el tema de deuda, tema de comercio exterior, tema de banca, resolver la banca, y un proyecto de industrialización de la Argentina, ¿no? Además de tomar algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la democratización de la tierra, ¿no? Es decir, entre otras cosas para decir
y cerrara el paso a este proyecto de secesión. O sea, esto, no joder con esto, muy mal dicho, no joder con esto. Hay un nuevo reparto del mundo bajo otra forma que es la guerra. Y todo el dispositivo va en ese sentido, todos vienen por nosotros, ¿no? Entonces, la unidad de los argentinos, la unidad con los pueblos de América del Sur, ¿no? Alrededor de los temas que venimos planteando, es fundamental. Me parece que es por ahí. Yo creo que el pueblo va si sigue este rumbo, entiendo que va a ser tronar de escarmiento. Luciano. ¿No? Es necesario más que nunca otra política y otro gobierno. Luciano, un placer como siempre. No, gracias. Agradecidos. Así charló con nosotros Luciano Orellano en este especial de Info Soberana que teníamos la intención de plantear esto de la patria es el desafío. Charlamos con Luciano Orellano, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, autor de libros como el Argentina Sangra, Por las Barrancas del Río Paraná y Crónica Soberana de la Patria Herida. Le decimos a todos ustedes, le agradecemos por quedarse ahí, que es necesario, que nos pueden ayudar suscribiéndose a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales de Info Soberana y nos volveremos a ver en otro encuentro por la soberanía de Info Soberana. Saludos.